Y dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome la cruz y sígame. ¿Qué significa sígame? Vivir con Él y entrar a su presencia a diario, hermanos míos. Ese es el sígame. Los apóstoles vivían con Él y estaban con Él todos los días. No a veces cuando tengo tiempo, paso tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender a escuchar si tú no lo tomas en cuenta? Si tú no lo sigues. El sígame es vivir y escucharlo todos los días. Entrar a su presencia y tener esta relación íntima de amor con Él. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno. Vamos a ponernos de pie un poquito. ¿Ya? Ustedes nomás, porque yo no me voy a parar ahora. ¿Ya? Vamos a pedirle al Señor que con su Espíritu Santo, Señor, cierra los ojos. Señor, ven a estar con tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, enséñanos hoy día. Esto que vamos a hablar es importante, Señor, para poder estar contigo, para poder bendecir tu nombre, para poder representarte en esta tierra, porque eso es lo que tú buscas con cada cristiano, Señor, que seamos fieles representantes de ti, Señor Jesucristo. Así que yo te pido que nos enseñes a bendecir tu nombre y a glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. La vida en el reino de Dios. Vamos a predicar sobre cómo terminar con el pecado, porque yo creo que uno de los problemas más grandes es que la gente no sabe cómo vencer el pecado. Y mientras uno no lo vence, está a merced del enemigo, de Satanás, porque cada vez que uno peca es una victoria para el enemigo. ¿Ya? Entonces yo sé que hay mucha gente que se siente que ha pecado, entonces les cuesta ir a la presencia de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces no pasan tiempo con Dios y caen en un círculo vicioso al final. Y son cristianos nominales, pero no cristianos que representan a Cristo en esta tierra. Porque Él nos entregó toda su herencia para que nosotros pudiéramos mostrarlo a Él. Y es algo que no se ve mucho, se ve muy poco, de verdad. Y yo creo que esto que voy a predicar ahora los va a ayudar a vencer de una vez por todas lo que nos aparta de Dios, que es el pecado. No es otra cosa que el pecado. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 10:17. Y esta palabra ustedes la conocen muchísimo, yo lo digo cada cierto tiempo lo leo. ¿Ya? Y dice así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. No por la palabra de Dios nomás, porque no es cualquier palabra, no es la que tú lees, el rema. Entonces la fe viene por el oír cuando tú escuchas a Dios. Ese es el rema, cuando Dios te habla a ti. Entonces, ahí aumenta la fe, porque cuando Dios te habla, te da el poder para hacer para lo que está mandando, ¿ya? Y como te da el poder, tú vas, lo haces y el Señor se manifiesta. Por lo tanto, ahí empieza a crecer tu fe. Yo creo que eso la gente no lo entiende, porque sobre todo las otras iglesias, creen que la palabra es la palabra que leemos, la Biblia, pero no es esa. Aquí está hablando de lo que el Señor nos dice, porque el Espíritu Santo nos va diciendo todo lo que tenemos que hacer. Con cada persona, cada vez que tenemos que orar, Él nos va indicando el plan que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como no escuchamos el rema y leemos la palabra y creemos que eso reemplaza, pero no lo reemplaza, hermanos míos. La fe crece al escuchar a Dios, al aprender a oír a Dios. Y si no lo podemos escuchar, es porque no hemos practicado el oírlo.
Y ese es un grave problema que tiene la mayoría de los cristianos. No saben escuchar a Dios. Y escuchan su mente, escuchan al enemigo y escuchan cualquier cosa menos a Dios. Porque no practican el escuchar a Dios. Y por eso quiero que leamos Juan 3:3. Y escuchen esto. Está hablando Jesucristo con Nicodemo, que era un principal de los fariseos, ¿ya? Muy importante en los fariseos. Y está hablando con él y están conversando y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, si tú no sabes lo que es nacer de nuevo, la regeneración que hace en ti, tú no vas a poder entrar al reino de Dios. Y estamos hablando del reino de Dios que nosotros podemos entrar, al lugar santísimo. Ahí está el reino de Dios. Nosotros podemos traer el reino de Dios a esta tierra, ¿cierto? Y podemos también entrar al lugar santísimo a estar con nuestro papá, con nuestro Abba Padre y con Jesucristo, que está aquí cerca. O sea, en la cuarta dimensión que hablaba Juan Pablo, es entrar a ese lugar santísimo para poder escucharlo. Y si nosotros no entramos ahí, no vamos a aprender nunca a escuchar a Dios, porque tenemos que entrar y pedirle que nos hable. Y el Señor nos va a ir mostrando, nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo, y después ya se hace algo cotidiano. Cuando yo estoy predicando, el Señor me está hablando todo el rato, pero ya es parte de mí, porque el Espíritu Santo está dentro mío y dentro de todos ustedes, y somos templo de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, no necesitamos poner oído especial cuando ya hemos practicado el estar con Él y el que Él nos hable. Y ahí podemos saber claramente lo que tenemos que hacer. Y al escucharlo, Él nos dice lo que tenemos que hacer y viene el poder detrás de eso. Por lo tanto, si nos dice que oremos por alguien, el Señor se manifiesta con su poder. ¿Cierto, Juan Eduardo? Porque Él estaba enfermo, ayer no se podía levantar, estaba con dolor de cuerpo, todo. Yo oré por Él. Y hoy día está aquí. No está sano 100%, pero no se podía levantar. Era así, ¿ya? Entonces, ese es el poder de Dios. Y por eso que tenemos que nacer de nuevo y entender lo que es nacer de nuevo. Y vivir de acuerdo a ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que nos explica en Eclesiastés 36, es que nos cambia todo. Él nos cambia nuestro espíritu, nos pone un espíritu nuevo, nos cambia nuestro corazón, nos pone un corazón nuevo, saca el corazón de piedra, ¿no es cierto? Y nos pone un corazón nuevo y nos pone su Espíritu Santo, y ahí somos templo de Dios, pero tiene que cambiar. Y nosotros tenemos que vivir de otra manera, ya no somos los mismos de antes, fuimos regenerados, fuimos cambiados totalmente, es un nuevo nacimiento. Pero nosotros nos quedamos viviendo como antes, con un poquito más de cristiano, y aprendemos a luchar contra el pecado y peleamos contra el pecado y Señor, otra vez caí. No sirve, hermanos míos, eso no es la manera de vencer el pecado. En Juan 1, 12, 13 voy a leer ahí. Mas a todos los que lo recibieron, escuchen, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no somos unos allegados o unos invitados, sino que somos hijos de Dios. ¿Ya? Eso es nacer de nuevo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cada uno que somos hijos, que estamos aquí, que se supone que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Y por eso tenemos que ser hijos. Y no ser un poquito cristiano, más o menos cristiano. Ser hijos como Cristo. Y hacer la voluntad de Dios totalmente. Rendirnos ante Dios como Cristo hizo en toda su vida. Él lo único que hizo fue renunciar a sí mismo desde que nació. Y creció y entregó su vida por nosotros porque nunca pensó en sí mismo. Y nosotros como hijos lo que hacemos es buscar
el deleite de un hijo del rey, en vez de buscar la voluntad de Dios para la cual te llamó, para la cual nos llamó. Entonces hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere, porque no somos hijos, porque no lo escuchamos, porque no hemos aprendido. Y cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Hay un problema con ustedes, se han vuelto tardos para oír. Y el que no oye la palabra se queda niño. O sea, todavía les tengo que dar leche, le dice a la gente que le estaba predicando, porque no han crecido, porque no han escuchado la palabra de Dios, porque no saben escuchar a Dios. Entonces nos quedamos chicos porque ahí estamos y vamos a la iglesia y tratamos de vencer el pecado, pero el pecado nos pega todos los días. Es muy cansador ser así, cristiano, hermanos míos. Cuando Cristo murió, no solo para pagar nuestros pecados, sino para que nosotros recibiéramos su Espíritu Santo, tuviéramos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Me entienden o no? No fue para que seamos cristianos nominales, sino que para que podamos ser hijos de verdad, como Cristo. Y por eso quiero que leamos Romanos 7, 21, 25. Porque una persona que ha sido regenerada, que nació de nuevo, tiene dos serios problemas. Y yo se los voy a explicar cuál es el problema que tienen la mayoría de ustedes que no han dejado el pecado y que siguen pecando. Y la mayoría lo están haciendo, por hermanos míos. Porque la única manera de vencer el pecado es como les voy a decir ahora. Así que queriendo yo hacer el bien, eso somos nosotros. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cierto? Así llegamos al Señor, se supone, ¿cierto? Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, yo en mi mente quiero hacer la voluntad de Dios y no quiero seguir pecando. Pero hay una ley en mi cuerpo, en mi alma, ¿cierto? En esta carne, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, me salté, cautivo al pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta que nosotros cuando llegamos al Señor tenemos un cuerpo que está dispuesto a pecar siempre? Porque hemos pecado hasta cuando conocemos al Señor. Algunos tienen muchos años, otros son niños, pero la mayoría llega grande al Señor. Y han pecado toda su vida, entonces es difícil abandonar ese cuerpo. Es difícil vencer ese cuerpo. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mi mente, ¿ya? Más con la carne a la ley del pecado. Ahí está, este es un grave problema que tienen todos, hermanos míos. Por eso Pablo lo pone ahí antes de convertirse, antes de tener el Espíritu Santo, dice, ¿saben cuál es mi problema? Que yo quiero servir a Dios y quiero vencer el pecado. Y nosotros luchamos. Díganme que no les pasa eso. Que ustedes luchan contra un pecado y yo caí de nuevo. Y caí de nuevo. Y caí de nuevo. Y no puedo vencer el pecado. Y después me enojo. Y después peleo. Y después hago. Siempre estoy haciendo las cosas que mi mente no quiere, pero que mi cuerpo me obliga. Y ese es el problema que tienen la mayoría de los cristianos, hermanos míos. Entonces, al final, el enemigo después le dice, cuando usted quiere ir, cuando ustedes quieren ir a estar con el Señor, el enemigo te dice, pero ¿qué vas a ir a estar con el Señor si otra vez caíste en la misma cosa? ¿Qué vas a ir a escuchar qué? Si no eres buen cristiano, si no sirves como cristiano. Y nos empezamos a desanimar, hermanos míos. ¿Sí o no? Nos empezamos a desanimar. Decimos, bueno, y empezamos a transar, bueno, este pecado no lo puedo dejar, y este es mi regalón, y bueno, ya, el Señor me ama, y decimos, nuestro Señor nos ama igual, nos perdona, y la cruz, y la sangre de Cristo, y no vencemos el pecado, y nos vamos alejando de Dios. Sin darnos cuenta, estamos lejos del Señor, y no somos un cristiano que representa a Cristo en esta tierra, que para eso fuimos llamados. En Romanos 6,
5 al 7 voy a leer. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo está hablando, en la semejanza de su muerte, escuchen esto, así también lo seremos en la fe, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, participamos de su muerte, entonces también participamos de su resurrección, que celebramos recién el domingo. ¿Ya? Que es tan importante entenderla. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces se supone que nosotros vamos al Señor, morimos en esa cruz, tomamos esa cruz como nuestra y morimos al pecado. Y ya este cuerpo, dice aquí, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que ha muerto ya tiene justificado, o sea, ha sido pagado. Porque la cruz donde Cristo pagó por tus pecados. Entonces, si tú vas a esa cruz, tus pecados son justificados. Entonces después Jesucristo dice en Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, guarden eso, ya estamos justificados del pecado. Pero ¿y qué pasa que seguimos pecando? Ya les voy a explicar por qué. Y aquí está el secreto, hermanos míos, para vencer el pecado. Pero Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no solo mueran en la cruz, sino que niéguense como yo me negué. ¿Están entendiendo? No es niégate, ya morí en la cruz, ya me negué. No, es niégate, así como yo me negué y siempre viví para salvar a los demás, para sanar a los demás. Porque Él sanaba a todos los que se acercaban, incluso a los que lo tocaban sanaba. Esa es la labor de un cristiano. ¿Ya? Y dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome la cruz y sígame. ¿Qué significa sígame? Vivir con Él y entrar a su presencia a diario, hermanos míos. Ese es el sígame. Los apóstoles vivían con Él y estaban con Él todos los días. No a veces cuando tengo tiempo, paso tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender a escuchar si tú no lo tomas en cuenta? Si tú no lo sigues. El sígame es vivir y escucharlo todos los días. Entrar a su presencia y tener esta relación íntima de amor con Él. Vamos a Gálatas 5, del 16 al 25. ¿Qué dice esto? Digo pues, andad en el Espíritu. Aquí está el secreto, hermano. Andad en el Espíritu. No en tu carne, no en tu lucha que yo voy a vencer el pecado. No es eso lo que vence el pecado. Dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aparta la carne de ti. No vas a poder vencerla si no andas en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Ese es el problema. Que todos queremos vencerla en nuestras propias fuerzas. Y es imposible vencer el pecado en nuestras fuerzas. Y por eso caen y caen y caen y al final se desaniman. Es andar en el Espíritu. Tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está dispuesto a vencer el pecado en ti. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La manera de vencer el pecado es andar en el Espíritu, como dice aquí, y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Está hablando de Espíritu con mayúscula. Y el Espíritu es contra la carne. No puedes vencer con tu carne el pecado. No lo puedes hacer, no lo intentes. El Señor en la cruz perdonó tus pecados y te justificó los pecados para atrás. Pero ¿qué hacemos? Dejamos el Espíritu Santo de lado, porque es mucho pasar tiempo con Él todos los días. Dejamos el Espíritu Santo de lado y empezamos a vencer el pecado en nuestras fuerzas. Y no se puede, hermanos míos. Están perdidos. ¿Entienden, no? ¿Entienden? Y por eso pecan y se van desanimando y no se puede vencer el pecado. Entonces hay iglesias que terminan diciendo, ¿saben qué, hermanos? Somos todos pecadores. Sigamos con la juerga. No es así, no es verdad.
Lo que pasa es que no dejamos el Espíritu Santo de lado. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, no? ¿Cuál es el problema que tienen? Porque la mayoría lo tienen. Si no, estoy hablando a gente que no tiene este problema. Le estoy hablando a todos ustedes que tienen ese problema. Si no, el Cristo se estaría manifestando en cada uno de ustedes. ¿Qué rato? ¿Sí o sí? Díganme un amén, están todos muy callados. Es para que salgan de ahí, de ese hoyo, que se han metido solitos. ¿Sí o sí? Amén. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres hacer. O sea, ya tu voluntad no sirve. Tenemos que vivir en la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y perfecta, ¿cierto? Que eso lo saben de memoria. Pero tenemos que vivir en esa voluntad, no en la mía, ni en la tuya, porque no vas a poder cumplir con esa voluntad que esa es siempre buena, agradable y perfecta, porque vencemos el pecado. Por eso les dije, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, no por la palabra, por el rema, por cuando Dios te habla y tú vives en su voluntad. ¿Qué les parece eso? ¿Te parece bien, no? ¿Cierto? ¿Te parece, no? Así vencemos el pecado, hermanos míos. ¿Y qué dice después de esto? Y el espíritu, o sea, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué no estás bajo la ley? Porque tú vences el pecado. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos son los pecados más comunes en los grandes, hermanos míos. Idolatría, hechicería, enemistades. Enemistades, ¿quién no pelea a cada rato? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso es pecado, hermanos míos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. No podrás entrar al reino de Dios si sigues haciendo todas esas cosas. No estoy hablando del reino de Dios después, es ahora. El reino de Dios está aquí, está a la mano, hermanos míos. Está a la mano, eso dice Jesucristo. El reino de Dios está aquí. ¿A la mano qué? Toma el reino de Dios. Yo lo tomo. Pero si yo estoy pecando, no puedo entrar a ese reino. No puedo entrar al lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque no quiero. No es que el Señor te rechaza. No. El pecado mismo te hace sentir culpable y tú no quieres entrar más. Es el enemigo el que te aparta del Señor. ¿Sí o sí? Porque tú puedes entrar arrepentido. Señor, perdóname, voy a entrar. Y Él te va a dejar entrar. Pero sé sincero en tu arrepentimiento, porque Él ve tu corazón, hermano mío. Y ahí el Señor te va a hablar y te va a decir cómo vencer el pecado, el Espíritu Santo. Pero más el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo es, escucha el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay algunos que dicen, mira, amor, yo siempre amo a todo el mundo, así que estoy bien ahí. Gozo, bueno, a veces me amargo un poco, pero también en la mayor parte, paz, estoy en paz con todo. Paciencia, bueno, a veces cuando estoy en la fila del banco me da un poco de lata y me enojo, ¿ya? O cuando hay un taco también me enojo muchísimo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Bueno, manso, yo nunca he sido menso, así que manso me cuesta. Todos decimos eso, ¿no? Decimos mucho esto. Templanza, o sea, ser templado es mantener la calma ante cualquier circunstancia. ¿Podemos hacer eso? No sé.
Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice, contra el Espíritu Santo no hay ley. Porque si tú te mantienes en estas cosas, en estos frutos, porque es un solo fruto, no son muchos frutos. Tú tienes que tener todo eso completito, no una parte nomás. ¿Ya? No, esto ya lo conseguí, esto no. No, tienes que tener, se los vuelvo a repetir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú estás en el fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en ti, tú das ese fruto. ¿Cierto? ¿Cierto, no? ¿Y qué pasa? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes de poder terminar con eso, es crucificar la carne con las pasiones y deseos, porque tú, tienes que crucificarla, matar tu carne, renunciar a ti mismo y vivir en la voluntad, rendirte completamente a Dios para vivir en su voluntad. ¿Qué les parece? Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Ese es 25. Entonces yo les quiero contar que la cruz trata con el pecado. O sea, en la cruz el Señor perdona nuestros pecados. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo es el que capacita al yo, a Juan Manuel, para vencer el pecado y no seguir cayendo eternamente. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el problema más grave del cristiano? Es que cree que la cruz ya lo perdonó y está justificado. Pero es fundamental tener esta relación con el Espíritu Santo para no seguir pecando. Y ahí es donde pierden todo. Ahí es donde se pierden y por eso hay que entrar al lugar santísimo. Yo les digo, todos los días, todo el tiempo, cuando apenas tengas tiempo. Yo ayer estuve casi toda la noche con el Señor. Ayer todo el día y en la noche y me desperté a las 6 de la mañana orando, pasando tiempo con Dios, hermanos míos, para tener una iglesia poderosa y para poder orar con poder y todo lo demás. No es chacota esto, no es un poquito, queremos ser cristianos de verdad y vencer el pecado y ser ejemplo de poder de Dios y que Dios se manifieste en ti y le hable a las personas y le dice, ¿sabes qué? Yo le pido, Señor, muéstrale por qué sigue enfermo, por qué sigue enferma, muéstrale por qué. Y el Señor empieza a decirle, hay que renunciar a cosas, pecados, qué sé yo. ¿Para qué vamos a entrar en el detalle? ¿Se dan cuenta, no? Y eso es Dios, es Cristo en nosotros. Muchos de nosotros recibimos el perdón de pecado que nos regala Jesucristo en la cruz. Es un regalo, el perdón de pecado en la cruz. Y tratamos en nuestras fuerzas de no caer en pecado, lo que es imposible. Se lo vuelvo a repetir, es imposible en nuestras fuerzas. O sea, recibimos el perdón de pecado que nos regala Jesucristo en la cruz. Pero después nosotros tratamos en nuestras fuerzas de no caer en pecado. Y eso no se puede. No se puede. Vas a perder, vas a ser derrotado una y otra vez. ¿Cómo están quedando? ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? Estoy muy pesado. A lo mejor está ahí. Es así, hermano. Es para que entiendan dónde está tu problema. Porque la mayoría siguen pecando. Si no, se estaría manifestando Jesucristo aquí de rato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Ve? Sí, yo sé. La carne te lleva al pecado. El primer Adán. O sea, la carne no te va a dejar que no peques. Y esa es la naturaleza del primer Adán. O sea, tú naciste de nuevo, pero sigues en el primer Adán. ¿Ya? El Espíritu Santo te lleva a la rectitud, a la justicia. El segundo Adán, Jesucristo, el espiritual. Ahí Él se manifiesta en ti. ¿Se dan cuenta, no? ¿Están entendiendo? Romanos 8, voy a leer del 1 al 17 y creo que aquí termina todo esto. Sí, ahí termina. Voy a leer del Romanos 8, del 1 al 17. Viviendo en el Espíritu se llama, en el Espíritu Santo.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pero dicen, ¿te das cuenta que esto no lo explican? No andas conforme a tu carne. ¿Cómo lo hago? Tienes que andar en el Espíritu Santo, tener esa relación tan fuerte que el Espíritu se pone a tu carne y le dice, no, tú no vas a pecar. Y no vas a pecar. ¿Entienden o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Entienden o no? O sea, ¿cómo pueden vencer el pecado cuando anden conforme al Espíritu Santo? Si ustedes no andan conforme a su carne, tratando de vencer el pecado en su fuerza, no lo van a poder hacer. Y la mayoría cae en ese y después se arrepienten y lloran. Y Señor, no quiero pecar más. ¡Pum! Otra vez. Y otra vez. No se puede. Tienes que andar en el Espíritu Santo. Tienes que el Espíritu Santo crezca de tal manera, porque tú tienes dos personas. Tu carne, que tira para un lado, y el Espíritu que tira para otro. Tiene que crecer de tal manera este Espíritu Santo que ya no tironea más tu carne. Tu carne murió. Por eso toma tu cruz, les dice el Señor. Muere a tus deseos, muere a tu carne. Deja que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te lleve. ¿Entienden o no? Porque la ley del Espíritu de vida, Espíritu Santo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El único que te libra del pecado es el Espíritu Santo, no tú. ¿Entienden o no eso? ¿Están entendiendo? Díganme que amén, por lo menos, para creer que lo van a hacer, van a intentarlo. Ya no van a vivir en la carne. Si no van a poder dejar el pecado y no van a ser nunca cristianos de verdad. Y va a llegar el Señor y van a tener que salir arrancando porque no se los va a llevar al cielo. Se van a ir todos al infierno porque no han dejado el pecado. Y para eso el Señor envía a su Espíritu Santo a estar con nosotros. Nosotros no lo pescamos cuando es fundamental. El Espíritu de vida que Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice Pablo, hermanos míos, dice, me libró el Espíritu de vida porque tenía una relación con el Espíritu Santo, firme. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, no podía cumplir la ley porque soy débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, o sea, lo envió igual que nosotros, con las ganas de pecar y todo, pero ¿qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, porque lo que era imposible por la ley, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, igual a nosotros, en semejanza, eso quiere decir igual a nosotros, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Jesucristo fue el único que pudo vencer al pecado en la carne. ¿Pero por qué, hermanos míos? Porque Él no hacía nada que no hubiera hacer a su Padre. ¿Y que Él le decía? La voluntad del Padre. Él se sometió completamente, se rindió. ¿Y qué le decía que es lo que tenía que hacer? El Espíritu Santo, eureka, eureka. Esa es la manera de vencer el pecado. ¿Se dan cuenta? Cristo lo venció y por eso pudo pagar los nuestros. ¿Cómo lo venció? Se rindió totalmente a su Espíritu Santo. Totalmente. Sin dudar nunca. El Espíritu Santo, haz tal cosa, Él lo hacía. Haz esto otro, Él lo hacía. No hacía nada en su voluntad. Siendo Cristo, habiendo estado ahí arriba, siendo Dios, renunció a sí mismo, se rindió al Espíritu Santo y a su Padre totalmente para poder librarnos a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Pescamos el Espíritu Santo? ¿Vamos a pecar? Vamos a pecar. ¿Qué tanta cuestión? Total, después nos arrepentimos. Hermanos, no funciona así el cristianismo. En la mayoría lo hace así, pero no funciona así. ¿Quieres tener el poder de Dios? ¿Quieres que Cristo se manifieste en ti? Ríndete como Él lo hizo. ¿O no? Amén.
condenó el pecado en la carne, para que la justicia, para que la rectitud de la ley se cumpliese en nosotros. Para eso Él condenó el pecado. Para eso Él murió por nuestros pecados y nos perdonó. Para que la rectitud se cumpliese en nosotros. Pero ¿cómo se cumple? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que hacer lo mismo que Él andaba conforme al Espíritu. Le hacía caso al Espíritu. Entonces nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos. Someternos a este Espíritu Santo. Y vas a ver poder, hermano, en ti. Mucho poder. Gracias. Gracias. Hay que dar gracias al Señor por esta palabra. Hay que dar gracias, hermanos míos. ¿Sabes qué? Ese es un secreto que yo tengo. Cada vez que voy a orar por alguien, oye, tengo peticiones de oración a cada rato, mucho más que acá. Así. Y yo oro y después me dicen, sí, se sanó, sí se murió, porque hay gente que pide que se muera, entonces yo oro por eso, porque están sufriendo, ya está desahuciado, no tenía cerebro, todo, queda su puro corazón funcionando. Entonces, oré en ese día, al otro día estaba descansando en paz. Pero esa persona aprendió, le dijo, ¿sabes qué? Yo quedé tranquila, era una persona pariente, no voy a decir nombre. Quedé tranquila, dijo, porque yo sé que su corazón también piensa, era un cerebro. Por lo tanto, ahí estuvo la libertad de ella. Dios le habló a su corazón. ¿Qué les parece eso? Y eso lo dijo la persona que me pidió la oración. ¿Dónde aprendió eso? En esta iglesia, por hermanos míos. Aquí lo aprendió eso. ¿Se dan cuenta, no? Y yo quedé así, oh, ¿de verdad? De verdad. Y también muchos más sanados. Que eso no os cuento para qué, pero es verdad. Oro y se sana, y se sana, y se sana. Pero eso es porque uno se somete al Espíritu Santo. Viven en ese Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, hermanos míos. O sea, van a morir eternamente. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tu carne no le gusta al Señor. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden, se dan cuenta que nosotros, ya no, ahora sí, Señor, ahora sí que no voy a pecar más. No puedes. Aquí dice claramente que no puedes. Déjate hacerlo en tu fuerza. Sométete al Espíritu Santo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿cierto? Ustedes no viven según la carne, ¿cierto? Ya. Un tímido sí. Ya. No viven según la carne, sino según el Espíritu Santo, con mayúsculas. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Tiene que vivir en ti. Está dentro tuyo. Entonces tú hablas y hablas con el Espíritu Santo. Y la persona empieza a bostezar, empieza a toser, se empieza a sanar. ¿Sí o no? A mí me pasa eso siempre. Llega alguien ahí, empieza, tengo un sueño. No tienes sueño, te estás limpiando. Y después empiezan a toser, etcétera, etcétera. Porque uno habla con poder, hermano mío. Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Está ahí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la rectitud, de tu rectitud. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, si el mismo Espíritu que levantó a los muertos a Jesús vive en ti, ¿qué dice después de eso? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, resucitará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? Por su Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo, te resucita a ti, que mora en ustedes. Si no tenemos ese Espíritu, que es poderoso, no estamos resucitados y seguimos muertos, hermano. Y por eso no podemos entrar en el reino de Dios, por eso hablamos y nadie nos pesca, etcétera, etcétera. Invitamos y nadie viene. Eso es.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Otra vez, hermano, morir. No traten de vencer el pecado en su fuerza. Eso es lo que está diciendo aquí. No puede. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, se dan cuenta que el Espíritu Santo es el que hace eso. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. El verdadero lo puse yo. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Y todos nos decimos hijos y nos decimos hermanos. ¿Cuántos de verdad nos podemos llamar hermanos o hijos de Dios? No quiero entrar en detalles, pero no es tan fácil. Vayan a otra iglesia. O hermanito para allá, hermano para acá. Son todos hijos de Dios. Mentira. Casi ninguno es hijo de Dios. Si están pecando, no son, están muertos. No son hijos de Dios. ¿Les queda claro, no? Esto el Señor me lo dio. Me enseñó, porque yo de repente digo yo, ¿por qué, Señor, la gente no ora con poder? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor me explicó esto. Que nosotros tratamos mucho de vencer el pecado en nuestras fuerzas y no se puede. Entonces hay una frustración total. ¿Y qué pasa? Al final nos alejamos de Dios. En vez de decirle al enemigo, ¿sabes qué? No te voy a escuchar más y voy a hacer lo que Dios me diga, voy a vivir en su voluntad, hacemos todo lo contrario. Y el enemigo, ¿sabes qué? Se ocupa de ti y te mete pensamientos malos. Cuando tú vas a estar con el Señor, díganme que no les pasa esto. Vienen las distracciones, oye, no hiciste tal cosa, no hiciste esto otro. Eso pasa al principio, hermano mío. Llega el momento que ya el enemigo no te molesta más porque sabe que no puede molestarte más. Pero mientras pueda molestarte, te va a sacar de la presencia de Dios. Porque sabe que si tú pasas de la presencia de Dios, va a tener un tremendo enemigo en ti que lo va a vencer. Porque nosotros, los que tenemos a Cristo, vencemos a Satanás. Donde quiera que nos pongan. Para sacar demonios, para liberar gente, para sanar enfermos, etcétera, etcétera. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el espíritu que tú tienes no es un espíritu de esclavitud, el que tenías antes, que eras esclavo del enemigo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Esta oración, hermano mío, Abba Padre, decirle Abba Padre, poder decirle Abba Padre a nuestro Padre, es tremendo. Es un poder tremendo poder decirle Abba Padre. Ahí está todo el poder del Señor. Decirle papito. Y que Él te considere un hijito o hijita, ¿cierto? Claro. Es muy diferente de ese Señor. Abba Padre, ven a estar conmigo. Y viene inmediatamente. Sí, va. Porque nos anhela. Abba Padre. El Espíritu mismo, ¿quién es el que da testimonio? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que tú eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Si tú no lo tienes y no estás orando con poder, no estás teniendo una relación con Él, no lo puedes escuchar, no eres hijo. Porque Él te lo tiene que decir. Tú eres hijo. Aquí dice claramente, el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro Espíritu, al Espíritu que tenemos, que nos cambió el Señor para que seamos cristianos, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te dice, tú eres hijo, y te trata como hijo, y muestra que a Jesucristo en ti. No se conformen con menos, hermano, está ahí a la mano. El reino de Dios está a la mano. No se conformen con menos. Déjense de luchar en sus fuerzas y dejen que el Espíritu Santo haga la obra que quiera hacer en cada uno de ustedes.
Y si somos hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es, hermanos míos. Yo no sé si que les quedó claro, pero esa es la prédica de hoy día. Es corta, precisa y concisa. Pero ¿saben qué? Si ustedes logran que el Espíritu Santo crezca de verdad en ustedes, ya no va a haber más problemas con el pecado. No va a haber más problemas. No van a poder decir, Señor, de nuevo caí. ¿Por qué? Es por eso. Porque lo estás intentando en tus fuerzas. Y no en las fuerzas de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es Dios. El que está dentro tuyo es Dios. Es Dios con todo su poder. ¿No te podrá sacar del pecado? ¿No te podrá liberar del pecado para siempre? Si el Espíritu Santo, siendo Dios, está dentro tuyo. Tú eres templo de ese Espíritu Santo. Eres templo de Él. Por eso ya no existe el templo judío, aunque lo están tratando de construir de nuevo, pero están perdidos los judíos. Ya no hubo más templo. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros es un templo. Y podemos entrar no a este templo de acá de la tierra que van a construir, ya tienen listo el sacerdote, ya lo tienen elegido y todo, están preparando todo tienen todos los utensilios para construir el templo. O sea, van a perder el tiempo nomás, porque ahí va a ser la gran, ¿cómo se llama? La gran abominación, o sea, el gran pecado van a hacer. Ahí va a venir el enemigo a reinar. Entonces, está escrito, hermanos míos, y los hebreos insisten en hacer ese templo, para que ustedes sepan. Tienen todo listo, tienen todos los utensilios de acuerdo a lo que dice la palabra, todo. Pero ¿saben qué leyeron hasta ahí nomás? Pues no leyeron más adelante que Cristo nos deja entrar al templo, no al templo de acá abajo, al templo de allá arriba. El templo donde está Dios Padre, y ahí nos encontramos con Él, y ahí nos habla el Espíritu Santo, y ahí aprendemos a vencer el pecado, y nos da el poder para vencer el pecado, las enfermedades, y aprender a vencer a Satanás en cualquier terreno donde nos ponga, como hizo Cristo. Amén, porque Cristo venció al enemigo, y nosotros tenemos esa herencia, somos coherederos con Cristo, no menos que eso. Porque padecemos juntamente en Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, pongámonos de pie. Ahora sí me va a parar, ¿ya? Yo le doy gracias al Señor por esta prédica, hermano. Espero que le haya quedado claro, muy claro, cómo se vence el pecado. O sea, si ustedes no quieren tener una relación con el Espíritu Santo, no hay ninguna posibilidad que venzan el pecado. O sea, si no quieren entrar al lugar santísimo, a estar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, no hay posibilidades que venzan. ¿Ya? Se les ha predicado en todos los tonos, enojado, tranquilo, con amor, sin amor. De repente cuando están aquí me dan ganas de pegarle una chuleta, cuando están postrados. Pero esa es mi humanidad, hermano mío. Yo lo confieso, de repente yo fui muy violento, entonces eso todavía tengo que frenarlo. Pero de verdad, no puede ser que ustedes estén todavía, con todo lo que saben, luchando con el pecado. No puede ser, hermano. Basta. El Espíritu Santo es el secreto. Vayan, cierren los ojos, vayan. Ahora el Señor les va a hablar. El Señor está aquí, hermanos míos. Viene a estar con cada uno de ustedes. El Señor les va a hablar. Pídanle al Señor que te muestre, que te hable ahora, para que después vayas a estar con el Espíritu Santo y tú le pidas que te hable. Ahí está el Señor. Mire cómo caen todos los rodillas. Entonces, eso es. Gracias, Señor. Eso es. Pídanle al Señor, Señor, háblame. El Señor les va a hablar, quiere hablarle. El Señor va a corroborar lo que yo les prediqué recién. Va a confirmar. Y si alguien sigue pecando, Señor, pidan perdón y que saque todo espíritu contrario a ti, Señor.
Saca todo espíritu que no, eso, renuncien de una vez por todas. Y dejen que el Espíritu Santo limpie sus corazones. Pídanle que les hable, hermanos míos. Háblame, Señor. El Espíritu Santo va a hablarle. Bueno, pídanle al Señor.